buenas tardes a todos y bienvenidos al diálogo a propósito de la publicación Anteparaíso de Raúl Zurita en el marco del ciclo de Escribo que escribo de Casa de América. Tiene la palabra, en primer lugar, Enrique Ojeda, director general de la Casa de América. Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Salón Bolívar de la Casa de América para la presentación del libro Anteparaíso de Raúl Zurita. Un saludo muy cordial, por supuesto, a Raúl Zurita, bienvenido siempre a esta casa, a tu casa, a Sonia Betancourt, poeta y profesora universitaria, y a Javier Rodríguez Marcos, escritor y periodista, también ambos colaboradores de esta casa. Un saludo muy cordial a la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, que nos acompaña hoy y ha querido venir expresamente a este evento, al embajador de Chile, a todo el equipo de la embajada, a todos ustedes, amigas, amigos, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Bolívar. Para la Casa de América es un auténtico honor, es un auténtico privilegio recibir una vez más a Raúl Zurita en nuestra sede. Por supuesto, Chile, país de poetas, de Gabriela Mistral, y el pasado lunes tuvimos una jornada de homenaje a Gabriela Mistral, también en colaboración con la Embajada de España, a Nicanor Parra, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Gonzalo Rojas y, por supuesto, Raúl Zurita. Raúl va a intervenir hoy dentro de un ciclo que tiene la casa, que se llama Describo que escribo. Es una propuesta para que destacados autores iberoamericanos compartan con los lectores esa vivencia de la escritura como proceso de vida, que nos narren, que nos describan, que caractericen cómo, por qué y para qué escriben, y quiénes son ellos en tanto que escritores que escriben y son escritos. Raúl Zurita es un gran amigo de esta casa, ya la visitó hace 30 años, justo al inicio de las actividades de la casa. Este año 2022, Casa de América cumple 30 años, son 3 décadas, intentando acercar a América Latina a España, intentando reforzar siempre el vínculo iberoamericano. Y ya Raúl estuvo presente en ese primer año de actividad en 1992. Su figura y su obra, por lo tanto, están indisolublemente vinculadas a estas 3 décadas de servicio a la celebración, a la divulgación de la cultura iberoamericana, especialmente a la literatura iberoamericana. Hemos contado desde entonces en varias ocasiones con Raúl, incluyendo nuestro programa La Poesía tiene la palabra, en el 2002, y en la revista que editó la Casa de América de Poesía, La Estafeta del Viento, entre el 2002 y el 2006 aparecieron varios poemas del maestro chileno. Pero además yo quiero agradecer muy personalmente, no solo al maestro, al poeta, sino también al amigo Raúl Zurita. Tuve ocasión de conocerlo durante mi anterior destino, antes de llegar a esta casa. Yo estuve 3 años destinado en Chile, y allí pude conocer a Raúl, pude entablar amistad con él, gracias a nuestro común amigo, a Aldo Perán, su editor que nos acompaña, y pude conocer a ese Raúl Zurita poeta, a ese Raúl Zurita intelectual, a ese Raúl Zurita preocupado por su país, por su sociedad, comprometido con unos valores, a ese Raúl Zurita tremendamente humano. Es también a ese Raúl Zurita al que recibimos hoy, y por eso, Raúl, en esta casa siempre bienvenido. Nos hace una especial ilusión que hayas hecho ese esfuerzo que estás haciendo por estar aquí con nosotros, por estar aquí. Ya ves la sala llena, qué alegría siempre ver una sala llena de gente ávida de literatura, de cultura, para escucharte. Así que, Raúl, bienvenido, todos ustedes, bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Ximena Fuentes, subsecretaria de Exteriores de Chile. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Casa América por acoger este evento con un poeta chileno. Para mí ha sido un privilegio, es como un regalo realmente haber recibido esta oportunidad de hablar inaugurando en esta inauguración de un evento en el que está un poeta chileno tan importante. Como ha señalado el embajador, director de la Casa América, Chile es un país de poetas. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Gonzalo Rojas, nuestro poeta Zurita. Es una tierra de poetas, supongo, porque es
un país lejano, resiliente, en que realmente vivir en Chile te conecta con la vida. Por otra parte, también como subsecretaria de Relaciones Exteriores, quiero decir que muchos de nuestros poetas han sido diplomáticos. Gabriela Mistral, cónsul, Pablo Neruda, cónsul, y Raúl Zurita, agregado cultural en Roma. Por lo tanto, nosotros, en nuestra política exterior, el arte, la poesía, es parte de nuestra política exterior, es una manera de mostrarle al mundo lo que es Chile, los sentimientos, cómo nos conectamos, la geografía, la política y el arte. Así es que, bueno, sin más, son solamente unas breves palabras para dar muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí, por el esfuerzo de todos los que han movido, ¿verdad?, distintos recursos para que pueda estar aquí nuestro poeta chileno. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. A continuación tiene la palabra Carolina Reollo, editora senior de Lumen. Pues buenas tardes a todos. Yo también les quiero agradecer que estén aquí con nosotros en este encuentro de escritores que está inscrito, como decía el director, en el ciclo de Escribo que escribo, que es un ciclo maravilloso de Casa de América. Quiero agradecer, bueno, tengo mucho que agradecer, tenemos mucho que agradecer desde Penguin y desde Lumen a Raúl Zurita. En el catálogo de Lumen, antes de Anteparaíso, publicamos La vida nueva y publicamos Tu vida rompiéndose. Y la verdad es que en esta colección tan icónica, yo creo ya, ¿no?, y tan longeva, nos gusta mucho a los editores que acabamos trabajando de alguna manera en el catálogo, nos gusta hacerlo con mucha dedicación, con mucho cariño, que es el cariño y la dedicación que le ha puesto en este caso el editor de Chile, Aldo Perán, que es el que se ha encargado de trabajar directamente, mano a mano, con Raúl en esta edición de Anteparaíso. Quiero agradecer enormemente a los escritores Sonia Betancourt y Javier Rodríguez Marcos su entusiasmo y su generosidad para estar hoy aquí acompañando a Raúl en esta conversación. Ambos son poetas, así que yo creo que esta conversación va a ser maravillosa. Es un orgullo para nosotros en Lumen contar en el catálogo con las obras de Raúl Zurita, con las obras de, yo creo que uno de los grandes, de los más grandes poetas contemporáneos en español. Se cumplen este año 40 de la primera publicación de Anteparaíso. Se publicó en 1982 y ya desde el inicio Zurita logró llevar la poesía a unos... o sea, los lectores nos dimos cuenta de que había logrado llevar a la poesía a unos límites desconocidos en la poesía, ¿no? Tenemos ahí el poema La vida nueva, que formó parte de una acción performativa en el cielo de Nueva York. Era, si no me equivoco, la primera vez que se hacía algo así. Estas imágenes están incluidas en esta edición, que ha sido revisada, que ha sido ampliada por el autor y a su juicio, como dice la portada del libro, es la versión final de Anteparaíso. Así que nada más, les dejo con los escritores que hablen de poesía.
Muchas gracias, Carolina. Agradecemos la presencia de la subsecretaria, que ahora tiene que atender otras actividades. Y a continuación vamos al diálogo, en el que intervendrán Raúl Zurita, escritor chileno, que ya lo han presentado, ¿no?, y autor de Anteparaíso; Sonia Betancor, que es profesora de la Universidad Camilo José Cela y poeta; y Javier Rodríguez Marcos, periodista y escritor. Cuando queráis, si quieres, Sonia, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a la Casa de América por acogernos. Siempre es un gusto venir aquí a este recodo de Latinoamérica. Es un trocito de felicidad. También lo es este libro. Le doy la enhorabuena a Lumen y las gracias también a todo el equipo de esta editorial por organizar este encuentro. Es un auténtico lujo. Gracias también, Javier, por este ratito, por compartir este diálogo que empieza. Muchísimas gracias, Raúl. Con muchísima emoción, gracias por traerme hasta aquí. Nos reúne en este diálogo este libro, Anteparaíso, en su versión final. Un libro del que podemos decir muchísimas cosas, porque creo que como un clásico invita a infinitas lecturas. Pero me gustaría empezar por una, para que a partir de ella pues, podamos comenzar este diálogo, este encuentro. Hace poco vi una película que seguramente ustedes conocerán. Es una película que en realidad ya tiene unos años, pero yo la he visto hace muy poquito. Se llama No mires arriba. Veo que sí, amigos, que... Es una película, bueno, pues que tiene sus cosas, no vamos a entrar ahora ahí, pero muy interesante en algunas cuestiones que plantea con respecto a esta vida, a este tiempo intempestivo que llevamos, ¿no? Para los que no hayan visto la película, estamos hablando de científicos que descubren que un meteorito va a llegar a la Tierra y la vida se va a esfumar, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos? Reaccionamos en las redes sociales, reaccionamos con memes, reaccionamos mirando el móvil, reaccionamos enterándonos de las separaciones de las celebrities, pues como vivimos, ¿no? Y esta película hace una crítica muy interesante a esta confusión que a veces nos rodea, y a lo largo de todo el filme aparece siempre esta repetición, ¿no?, de esa campaña de no mirar para arriba, porque arriba está ese advenimiento de la muerte, que podría ser un ingrediente maravilloso para poder vivir una vida significativa. Creo que este libro no solo se anticipa a la crítica que hace esa película, sino que estoy segurísima de que la supera, porque además de ser una invitación a mirar arriba, ese cielo en el que la historia de la humanidad ha puesto todos sus deseos, en los que ha querido construir una historia mejor y una vida mejor, sino porque además de ser una invitación a mirar eso, también es una invitación a algo que Raúl ha señalado en alguna ocasión, ¿no?, y que tiene que ver con el encontrarse con el otro. Raúl ha dicho en algunos textos, incluso en algunos ensayos, que escribimos porque no somos felices. Una de las cosas que yo he encontrado en este libro es que esa infelicidad que nos hace escribir es la felicidad que nos hace leer. Esa es la que yo me he encontrado en este libro, que también es muy doloroso y que es una invitación, como digo, a mirar ese cielo en el que podamos soñar, aunque constantemente hay un límite en eso, que puede haber una realidad mejor, ¿no?, una construcción colectiva de una existencia mejor. Me gustaría arrancar por ahí, ¿no?, pidiéndoles que miremos todos para arriba y que vayamos a esos poemas que están ya tatuados en la memoria del cielo, y a partir de ahí comencemos este diálogo. Así que, Javier, si te parece. Vale, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la Casa de América, a Lumen, a Miguel, a María Contreras, a todos los y todas las que nos han traído aquí, y a Raúl Zurita por dejarse. Me decía Sonia que estos poemas están tatuados en el cielo. Están en el libro, como decía, y se abre precisamente con la vida nueva, y está escrito en el cielo en Nueva York el 2 de junio del 82. Yo voy a decir 4 palabras antes de hacer la primera pregunta, y las 4 son rosa, tatuaje, policía, isla.
Decía Sonia que están tatuados en el cielo y están tatuados literalmente. Este libro tiene una faja, este invento estupendo, al que un día habrá que dedicar algo, de Rosa Montero. Lleva una cita de Rosa Montero y Rosa Montero tiene tatuado en la espalda "Ni pena ni miedo", que es, como muchos saben, este poema, verso, escultura, algo que Raúl Zurita pidió que se grabase en tamaño monumental en el desierto de Atacama. Yo lo sé porque iba en un coche con Rosa Montero detrás y de repente vi el tatuaje y le dije, esto es... Y me contó porque había ido a Atacama, se había quedado impresionada de todo esto, es fan absoluta de Zurita, y cuando tuve la oportunidad le pedí que escribiese y escribió esto, que creo que es de donde ha salido esa faja. Ese título, ese tatuaje, ese poema del desierto, "Ni pena ni miedo", es también el título que nos lleva a la siguiente palabra, que es tatuaje precisamente, y es el título de las memorias del ministro del Interior de España, Grande Marlaska, que es el título que es amigo de Rosa Montero y tituló así, "Ni pena ni miedo", para que luego digamos que la poesía es inútil. Tituló así sus memorias, unas memorias muy intensas, muy duras. Digo lo de la policía porque hay otra película, una película de Patricio Guzmán, ahora se está poniendo en Madrid, Mi país imaginario, creo que es la última película que hizo, es un poco sobre el estallido, termina cuando Boric sale a decir que ha ganado las elecciones, pero no llega más allá, lo digo porque se perdió la cuestión constitucional, pero es una película que merece mucho la pena. Y hay otra película de Patricio Guzmán que se llama El botón de nácar, que lleva una cita de Raúl Zurita y en la que sale Raúl Zurita. Es una película sobre los pueblos del sur de Chile, la relación de los pueblos del sur de Chile, los pueblos originarios, muchos de ellos ya esquilmados por los colonos, por los españoles, los hijos de los españoles, los chilenos, lo que hay ahora en Chile. Sobre esos pueblos que vivían en el mar, que vivían del mar, que podían atravesar el Cabo de Hornos con una canoa. Y hay una señora que se llama Gabriela, a la que Patricio Guzmán le pregunta si se siente chilena y dice, no, yo lo que me siento es cahuéscar, que es su etnia. Entonces Guzmán le dice que traduzca del castellano a su lengua algunas palabras. Y entonces dice canoa, y se lo dice, no lo voy a repetir, estrella, playa, ventana, hombre bueno, hombre malo, mamá, papá. Y hay un momento que Patricio Guzmán le dice Dios, y dice no tenemos. Policía, tampoco tenemos. O sea, no tenían la palabra, no tenían el concepto. Pero algo que es muy importante es que todo, y ya aterrizo ya, no me voy más a doblar más cabos, que es muy importante en esa película, en la propia cita de Zurita que dice todos somos arroyos de una sola agua, con esa cita se abre la película, es la relación que tiene que ver con la naturaleza, con la naturaleza en Chile. En esa película sale Gabriel Salazar, un historiador que dice que en el fondo Chile es una isla, porque está aislada por el desierto al norte, por la cordillera, por el Pacífico y por un continente helado al sur. En el fondo este libro, yo creo, el Anteparaíso, es un poco como una especie de libro de geografía humana, porque empieza con la playa, pasa o sea, un poco todos estos accidentes de la naturaleza que rodean Chile están poéticamente contados en ese libro. Una de las cosas que comenta Zurita, y la podrá comentar él porque estoy hablando aquí como si fuera el portavoz, en esa película es estos pueblos del sur, de la Tierra del Fuego, se maquillaban, se pintaban en unos dibujos maravillosos de lavapiel que parecen constelaciones. Y entonces Zurita dice, lo que hay en el desierto del norte de Chile, que son todos estos telescopios enormes, maravillosos para ver el cielo, es algo que ya se sabía. Estamos yendo a buscar algo que ya se sabía, pero poéticamente.
pues yo creo que este libro es también algo, es el libro sabio de alguien que habla de política, de geografía, de arte, de todo eso. Y que bueno, es un compendio de Chile, un compendio de la humanidad, un compendio de la Biblia, un compendio de Dante, de todo eso que nos puede comentar ahora. Y yo lo primero que le querría preguntar es, después de 40 años, ¿por qué volver sobre un libro de poemas? ¿Por qué recortarlo? ¿Por qué ampliarlo? Es como la pregunta más obvia. Gracias. Muy buenas tardes. Estoy verdaderamente muy... ¿Se escucha? Sí. Estoy muy emocionado. Muy emocionado de estar con Javier, con Sonia, grandes amigos, grandes personas. Y muy emocionado con la gente de la editorial Lumen y con María Contreras, con todos. Y quisiera hacer una mención, dos menciones también especiales, a mi amigo Aldo Perán, amigos de todos, Gioconda, y mencionar también a mi gran amigo Chus Visor, que fue el primero que editó este libro, y a quien siempre lo llevaré entrañablemente pegado a mi corazón. Y agradecer profundamente igual a Javier Velasco, el embajador de Chile, porque, y lo voy a contar, cuando me dieron generosamente y seguramente inmerecidamente ese premio Reina Sofía, el embajador de Chile entonces no fue. Está bien, no fue. Antes me habían dado un doctorado honoris causa, el embajador de Chile tampoco fue. Así que me honra profundamente, Javier, que tú estés acá, como mi país. Estoy profundamente agradecido de estar acá, en esta sala maravillosa. Y Sergio, muchas gracias por tu amistad. Sonia. Ahora, claro, ¿qué sucede? Yo creo que, ¿por qué? ¿Te fijas? Porque de repente me di cuenta de que lo que más estaba recordando no eran las escrituras en el cielo, sino cómo se iban desvaneciendo con el viento. Ese es el tema. Cómo se desvanecían, cómo todo se iba borrando. Entonces, toda esa imagen de que, bueno, que el viento que iba borrando las letras en el cielo como en un sueño, como todo. Así se van apagando las cosas, ¿cierto? Y eso me bastó para pensar que, porque tiene otro agregado más, son dos cosas muy pequeñas en que cambian con la otra edición, que son esos dos poemas agregados, uno al comienzo y otro al final. Eso no se pediría, claro, que uno hubiera intervenido, no es en un libro que tiene solamente dos agregados y que creo que no tendrá nada más, creo. Salvo los que las cortinas ineludibles de ese país del cual nunca he regresado, que según Shakespeare se llama la muerte. Entonces, son esas dos imágenes que son 40 años de pronto. ¿Qué hacen que uno estaba allí? ¿Qué hacen que yo era un tipo medio loco seguramente, ¿cierto? Que se imaginaba unos poemas escritos en el cielo. Y ahora, ¿qué hago acá también? Están hechas, fueron cosas muy fugaces. Cada una de las frases duraban 5 minutos, después se iban desvaneciendo, se desvanecían. Entonces creo que eso es todo. Y tiene un poema final con el que se cierra. Perdón. Bueno, decía que, ahí sí, ahí, perdonen. No, decía que se van desvaneciendo estas letras, como se desvanece todo. Y que al final también agregué otro poema, eso se lo voy a poner un poquito más largo. Y creo que ahí están 40 años de vida. No era necesario escribir una odisea al lado, ¿cierto? Ni agregarle cosas, porque ahí estaba. Esos eran 40 años para mí. Nada casi, como dice el viejo tango. Pero doblemente, 40 años no son 20 años, 40 años no es absolutamente nada. Entonces es tremendo cómo nos empeñamos, es tan dicho lo que voy a decir, en matarnos, en hacernos pedazos, en guerra, en holocaustos, cuando esto es tan breve la vida del universo, solamente un respiro. Somos una brisna de moléculas que se van perdiendo. Nosotros, y sin embargo, nos empeñamos en esta cosa tan pequeña, en destruirnos, en matarnos, en hacernos pedazos.
Recordaba, Javier, también lo de esos dibujos. De pronto yo hablaba con gente del pueblo mapuche, ¿no? Y me decían que las estrellas eran las almas de sus antepasados. Entonces, de pronto, claro, sentí que todos esos inmensos observatorios que construyen están en el norte de Chile, con un cielo increíblemente diáfano, porque es muy seco, no eran sino la búsqueda de un recuerdo, eran el empeño de una nostalgia, o sea, tener a sus antepasados como si estuvieran aquí en esta sala. Entonces, finalmente, ¿qué estábamos buscando, ¿cierto? Con esta exploración, en estos viajes, con todas estas fotos increíbles? Era nuevamente traer al universo al living de tu casa. Y donde estás con tus muertos, con tus vivos, con los que te preceden y con los que te anteceden. Es un poco eso. También quería saludar al hijo de Carmen Hertz, mi amigo querido. Eso un poco, no sé. De repente uno anda tonto. A lo mejor esta es la ocasión. Y al hilo de esta pregunta, Raúl, de esos 40 años, ¿no? De ese tiempo que has recorrido y que has podido plasmar de esta forma tan depurada, yo creo, y tan generosa también, ¿no? Como has relatado. Hay algo en este libro que conecta mucho con la esperanza, algo que se ha dicho mucho en algunas comunicaciones críticas, en congresos, ¿no? Se ha defendido esa desazón, ese dolor, pero también esa esperanza que hay en tu poesía. Y hay una mirada de no querer construir o no aspirar a escribir el paraíso, pero sí intentar desde el anteparaíso construir algo más hermoso, un trabajo en la belleza, sueles mencionar en alguna ocasión también. En ese sentido te preguntaría si esa ilusión que se ve en este libro es una ilusión mantenida o hay algo de eso, de ese deseo que ha cambiado en ti, ¿no? De ese deseo de poder aspirar a ese instante de felicidad o de visión un poco mejorada de la realidad. Gracias, Sonia. Yo creo, y lo creo, que en un mundo despedazado, insisto en esa palabra, despedazado, que la poesía es como la esperanza de lo que no tiene esperanza. Es como el amor de lo que carece de amor. Es la posibilidad de lo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Y en ese sentido el arte es válido. Esto es válido porque precisamente su tarea es la esperanza. Y la esperanza es cuando todo lo que reina es la desesperanza. Hay un libro maravilloso, se llama Viaje al corazón de Quevedo de Neruda, donde habla de los poetas muertos. De un mundo despiadado, tantas veces despiadado, dividido entre asesinos, carniceros y víctimas, ¿cierto? Los primeros que caen son los artistas, pero también tienen que ser los primeros que se levanten para decir que no obstante hay un nuevo día. Creo que el Anteparaíso, estas son cosas que he pensado 40 años después, cuando escribía no tenía idea, pero creo que va por ahí, para mí por lo menos. Uno se inventa respuestas, creo que estas son las que me estoy inventando ahora. Sí, hay una, bueno, siempre en toda tu obra hay una especie de Dante casero en los poemas, y me gustaría que contases un poco tu relación con Dante, porque es casera realmente, o sea, tiene que ver con tu familia, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, es una cosa que yo, mi madre inmigrante, llegó con mi abuela alrededor de los años 30, inmigrante italiana de Génova, y mi abuela era una persona que tenía una nostalgia infinita por Italia, pero una nostalgia arrasadora, y todo el día lo único que nos hablaba era Italia. Italia esto, Italia el mar de Italia, y de sus pintores. Empezaban a aparecer Miguel Ángel, y de repente aparecía con mucha frecuencia un tal Dante Alighieri. Y nos contaba unas cosas terribles, un episodio que se llama, que de los Conde Ugolino, y de imágenes donde uno está royendo el cerebro, el que tiene más abajo, el papa no sé cuánto, y nos los contaba casi como si fueran cuentos. Es una persona que yo quise mucho, y de pronto se muere el año 1986, y yo vengo a Italia 4 años después como agregado cultural. Y lo primero que sentí al mirar las cosas de que ella me hablaba era que yo estaba allí
respondiendo por la nostalgia de mi abuela, que eso es lo que me había tocado en este mundo, no era sino eso, y que en ese sentido nunca me voy a poder apartar de esos recuerdos. El recuerdo no de Dante Alighieri, ese Dante, no, sino el recuerdo de Dante Alighieri que me contaba mi abuela, por su nostalgia. Entonces, creo que es eso. Y no es más, ni mucho más ni mucho menos. Héctor. Wow. Es una presencia muy interesante en el libro, ¿no? Como aparece incluso ahí en un poema el final de este texto, ese amor que mueve el sol y las estrellas. Al hilo de esta mención tan interesante acerca de una mujer crucial en tu vida, a mí me ha interesado mucho la dimensión que se da de lo femenino en esta obra. Es una obra que yo leí hace muchos años cuando la publicó Visor y no advertí, luego he estudiado otras cosas de Raúl, no expresamente este libro, y no advertí como ahora que la presencia de lo femenino es tan potente, ¿no? Hay como un juego de identidades en el que el autor, el Zurita, que transita por estas páginas, es capaz de ser la memoria de su abuela a través de Dante, pero también la propia hija de la patria, pero también la amada, pero también la mujer explotada, la mujer que ha sufrido el abuso, la mujer que ha sido descartada de la historia. Entonces, es un enfoque tan sorprendente ahora que estamos trabajando tanto el feminismo, que estamos trabajando tanto este tipo de literaturas en las que reflexionamos acerca de la mujer en la historia, ver como un libro hace 40 años, incluso yo creo que coincidiendo con algunas de las aristas de los años 70 del ecofeminismo, porque ahí antes mencionabas la naturaleza y creo que es otra de las grandes reflexiones de este libro, también en femenino. Los paisajes aparecen en masculino, pero cuando se habla de la tierra, ella también aparece personificada como una mujer. Entonces, no sé qué tan consciente eras en ese momento y cómo lo ves ahora, esa presencia femenina tan potente y tan empática que hay en tu escritura en este libro. Yo no quiero batirle bourgeois ni nada, pero yo creo, fíjate, que la cosa, yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy lo que mi escritura dicta que sea. Es tan simple, porque puedo hablar, de repente estoy hablando en femenino, James Joyce, el monólogo de Bloom, el monólogo, entonces eso para mí. Yo no hago, es una escritura que de pronto me dicta y me define en el momento que la escribo, y creo eso, creo que uno no es hombre ni mujer, sino lo que sus actos y sus acciones van decidiendo que sea. Como yo me he dedicado hasta a escribir, no sé lo que yo escribo, lo que me dicta una identidad. Y creo que es eso. Decía que, por supuesto, bueno, creo que es eso. No me atrevo a decir mucho más. Es sobrecogedor, realmente, es muy emocionante, porque se ve una generosidad y también una valentía por romper las identidades, por impugnar los individualismos, por abrir la perspectiva desde la escritura a una comunicación con los demás y una colaboración con los demás, casi como un obrero, ¿no? De algo que también mencionas por ahí en algún otro libro, un obrero de la existencia. A mí esto me recordaba mucho a la poesía de la experiencia y cómo en los años 80 Luis García Montero hablaba de esa otra sentimentalidad y de la poesía de la experiencia, fijando un poco el canon en la generación del 27 y en Antonio Machado también, como esa escritura que tenía que ver con el hacer una pared, ¿no? El construir un castillo en el aire, el poder edificar algo, construir algo. Y creo que en ese sentido hay una conexión muy interesante con esa poesía, pero que hay un paso más, porque hay una invitación a que esa elaboración y esa edificación no sea solo en el poema, sino en la propia vida. Por eso es tan sobrecogedora la presencia de la mujer, porque es una invitación a hacer eso fuera del libro, a que podamos hacer, eso asimismo sueles decirlo en algún texto también, ser
hacer un trabajo en la belleza por una existencia más perfeccionada, por esta posibilidad de entrever ese cielo estrellado, ¿no? Entonces, hay algo de la dimensión de la identidad que creo que conecta mucho con las necesidades que tenemos en el presente, ¿no? De colaborar, de cooperar con los otros, de romper ese individualismo para construir un nuevo significado colectivamente, ¿no? He hablado mucho, Raúl. No, niña, querida, al Ya no. contrario. Al contrario. Ojalá haya algo de lo que uno pone una parte, ¿te fijas? Y esa parte realmente es pequeña. Uno pone una parte y quien lee pone la suya. Entonces uno sabe tan poco a veces de por qué y el por qué escribe esto, y por qué puso Juan y por qué no puso Pedro, ¿cierto? Hay un ejemplo que está en un verso en el Suban a ser conmigo, hermano. Ver los manuscritos es impresionante, porque decía, ven conmigo a mi casa, hermano. Y de repente en el último segundo se ve el manchón en el manuscrito. Bueno, sube en vez de ver y nacer en vez de casa. Y sube a nacer conmigo, hermano. Y con eso escribo uno de los versos más esplendorosos de la historia de la escritura. Sube a nacer conmigo, hermano. Bueno, pero ¿quién escribe eso? ¿Por qué? ¿Quién dicta? Porque claro, uno dice, soy yo. Claro, pero ¿quién es ese tipo que te hace hablar de repente de una forma que no es la usual ni siquiera para el que habla? Entonces es un misterio. Y me emociona realmente las lecturas que han hecho porque son lecturas muy generosas frente a todas las limitaciones, limitaciones que tenemos y que tengo yo en lo personal y todo, ¿te fijas? Entonces, y el amor, Pauli, el amor que mueve el sol y las otras estrellas, qué lindo. Decías ahora que el lector pone una parte y yo voy a poner mi parte de hispano-español, que es y que es como un viaje al 82, porque el 82 en Chile había una dictadura y este libro está lleno de la palabra Chile y de la palabra patria, que para un hispano-español que tiene un recuerdo remoto de la dictadura o sea, la palabra, no me imagino a nadie escribiendo aquí la palabra España todo el rato, ahora sí, y ya lo ha escrito alguien, y la palabra patria. Entonces, mi pregunta era si esas palabras que están siempre manoseadas, gastadas, desgastadas, ensalzadas por el poder, y en ese caso por el poder militar, dictatorial y asesino, ¿qué hace un poeta con eso? ¿No? Con una palabra, es como da la sensación, leído ahora, como es como que no quieres dejar que te arrebaten eso. Aquí, sin embargo, los poetas la cedieron directamente, se la dieron a Franco. Gracias, Javier. Creo que es eso. O sea, de pronto viene el golpe militar, los militares invaden todo, están en todas partes, y todo el día en la televisión y en la radio escuchando Marino, en fin, la dulce Chile, dulce patria, tu cordillera nevada, tus valles resplandecientes. Y de pronto empecé a pensar, ese Chile que ellos nombran es también mío. Por lo tanto, es una disputa por los significados, no por los significantes, sino por los significados. O sea, eso que ellos nombran como patria, ¿cierto? ¿Es la patria construida por el fascismo, por los militares, o es aquella patria que construyó 600 años de poesía chilena, desde Alonso Ercilla en adelante? Si son nevados, si esas cordilleras son las cordilleras de Gabriel Mistral o son las cordilleras del general Pinochet, ¿cierto? Entonces, para mí fue eso, y no fui yo solamente, creo que fue la reacción de toda una generación que decidió inconscientemente, ¿no?, salir a luchar por esos significados. O sea, Chile se convierte en un memorial, ¿cierto?, con sus desaparecidos, con sus muertos, con sus asesinados, y eso no es algo trivial. Entonces vivimos en un memorial, vivimos en una tierra donde tanta gente ha padecido. Desgraciadamente no es una experiencia única, desgraciadamente, porque así está sucediendo y continúa sucediendo. Entonces, pero si perdemos la lucha por los significados, lo hemos perdido todo. Y por eso la frase, más pronto que tarde volverán a abrirse las anchas alamedas por donde camine el pueblo libre con su gente, es tan cierta y es tan emocionante. Porque por esa frase
La victoria del fascismo no fue total, solamente por eso. Entonces, en estos momentos duros en que uno pierde plebiscito y cosas, y anda chistón, bueno, hay que recordarse también esos significados. No sé si Sonia tiene alguna pregunta o nos lees unos poemas. Bellísima edición, Mario. Bellísima. Gracias. Va a ser corto, no se preocupen. Pero voy a comenzar con este pequeño... La primera frase. Oye, Zurita me dijo, sácate de la cabeza esos malos pensamientos. Así parte. Pero el segundo verso, dice, la segunda página dice, y el viento iba borrando las letras en el cielo, como en un sueño, como todo. Y pasan, todo lo que haya sido escrito no importa, porque todo lo va borrando el viento. O sea, importa demasiado. Pero el viento va borrando como que borra las letras en el cielo. Entonces, perdón. Zurita, como en un sueño, cuando todo estaba perdido, Zurita me dijo que iba a bailar porque en lo más profundo de la noche había visto una estrella. Entonces, acurrucado contra el fondo de tablas del bote, me pareció que la luz nuevamente iluminaba mis apagados ojos. Eso bastó. Sentí que el sopor me invadía. Pastoral. Chile entero es un desierto. Sus llanuras se han mudado y sus ríos están más secos que las piedras. No hay un alma que camine por sus calles y solo los malos parecieran estar en todas partes. Ah, si tan solo tú me tendieras tus brazos, las rocas se derretirían al verte. Pastoral de Chile 2. Rómpanse de amargura, muéranse de dolor, que se derritan sus tanques y se caigan a pedazos sus aviones, y que de tristeza se hagan polvo corazones y valles, mentes y paisajes, delirios y galaxias, porque enlutaron sus casas y arrasaron sus pactos, porque no hay consuelo para nosotros, y nadie acude a compadecerse de los afligidos. Y ella llorando decía, nadie me quiere, y mis hijos me han abandonado. Pero ¿quién podría dejar de querer al niño que cría o abandonar al hijo que alimenta? Pues bien, aunque se encontrase alguien que así lo hiciese, yo nunca te abandonaré a ti. Chile está lejano y es mentira. No es cierto que alguna vez nos hayamos prometido. Son espejismos los campos y solo cenizas quedan de los sitios públicos. Pero aunque casi todo es mentira, sé que algún día Chile entero se levantará solo para verte, y aunque nada exista, mis ojos te verán. Pastoral. Epílogo. Recortados en la noche como espejismos, con las manos recogíamos puñados de tierra y del pasto verde que crecía. Sé que todo esto no fue más que un sueño, pero aquella vez fue tan real el peso de la tierra en mis manos, que llegué a creer que todos los valles nacerían a la vida. Y es posible porque algunos cantaban, incluso tú, que no habías parado de llorar, es posible que también rieras, y contigo el aire, el cielo, los valles nuevos, toda luz hermana, toda luz, el amor que mueve el sol, te juro, y las otras estrellas. Allá. Y entonces,
aplastando la mejilla quemada contra los ásperos granos de este suelo pedregoso. Como un buen sudamericano, alzaré por un minuto más mi cara hacia el cielo, hecho un madre, llorando, porque yo que creí en la felicidad, habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas. Voy a cerrar con el poema que cierra, el poema que hace que esta sea una versión final. «40 años después, Pupel de Chiloé. Veo las nubes de Pupel de alargarse tras la ventana y veo mis ojos como en un sueño donde tú vas tomando forma. Luego llegas y me miras. Entonces, cuando el nuevo día entre a raudales deshaciendo la noche, ten todavía más, un minuto más, mi mano entre las tuyas. No me dejes solo. Eso. Gracias. Gracias. No sé si hay previsto algo más, o digo preguntas, reclamaciones. Si no, yo voy a abusar mientras pensáis una pregunta, voy a abusar del privilegio este del micrófono, porque nos han pagado 1 hora y llevamos 45 minutos. Y es que me gustaría pedirle a Raúl que leyera, tiene ahí esta edición preciosa de Penguin también, y me gustaría que leyera el poema que le da título y el poema que está en la contracubierta, y que nos cuente algo, si quiere, de ese poema. Esta es una edición dedicada a Claudio López Lamadrid. Exacto. Que tenía una relación muy especial con ese poema. Claro. A mí me emociona mucho este poema porque me llegó un correo, un Twitter de Claudio López de Lamadrid, porque era su cumpleaños, no sé. Y venía justamente este poema y después supe que se había muerto de golpe. Entonces fue muy brutal, muy feroz y al mismo tiempo muy, muy, muy entrañable. Guárdame en ti. Entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan, y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti. Guárdame en ti, como la interrogación de las aguas que se marchan, y luego, cuando las grandes aves se derrumban y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, guárdame todavía en ti. Tenme en ti, en la brisna de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. Muy buenas tardes. Primero que todo, decir que he venido de Zaragoza, solo para este acto. Quería estar aquí y me parece que ha merecido la pena. Me ha encantado lo que ha dicho Sonia, porque ha tenido la sensibilidad de visualizar la importancia, ¿no?, de las mujeres en la obra de Zurita. Bueno, todo el acto me parece maravilloso. Nuestro poeta es de esas personas que los cursis dicen, si no existiera, habría que inventarlo. Verdaderamente es una persona necesaria.
Yo como historiadora querría acotar brevemente que si él ha escogido esta frase de que se abrirá, ¿no?, de nuevo la esperanza, yo como historiadora querría recordar aquello de la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Gracias. Agradecemos esta intervención, agradecemos también la presencia, por supuesto, de Raúl Zurita, que para Casa de América es un lujo, y agradecemos a todos los que habéis venido. Mañana hemos grabado este debate, este diálogo sobre Anteparaíso, y mañana lo colgaremos en nuestro canal de YouTube para los que no lo hayáis podido ver en directo. Muchas gracias a todos por venir, especialmente a Raúl.